Buenos días, ¿cómo están? Dígaselo a su carita porque me está asustando con esa mirada. ¿Cómo están? A ver, una sonrisita, de esas que se chupan las orejas, a ver. Wow. El día miércoles de esta semana pasada, cuando la hermana Ana abrió aquí para el aseo del auditorio, había un tremendo boquete allá arriba, la cruz estaba toda torcida, había un cordón colgado desde allá arriba. Es el tercer intento de meterse que ha habido en las últimas 5 semanas. Y quiero invitarle que estemos orando por protección para este lugar. Amén. ¿Cuántos saben que este lugar le pertenece al Señor? Y gracias a Dios hasta ahorita no se han llevado nada. Yo puedo imaginarme a alguien allá arriba, son 480 desde el plafón hasta la plataforma. Yo me imagino que se dio cuenta que requería de un clean bebé para adulto cuando dijo, no voy a bajar por ahí, ¿verdad? Pero no pasó nada. Y pues gracias a Dios, Dios está en control. Vamos a orar, como decía Joel, vamos a orar por esas personas para que Dios toque sus vidas y puedan entregarse al Señor. Amén. Ok, en esta semana estamos iniciando una serie de temas sobre las bienaventuranzas. Vamos a empezar en Mateo capítulo 5. Y aquí tenemos una serie de enseñanzas, todo el capítulo 5, 6 y 7. Hay 101 versículos, de hecho puedo decirte que es la predicación más larga de toda la Biblia. ¿Ok? Imagínate tan larga la predicación que para empezar Jesús pide sentarse. Así de larga va a ser la predicación de esta mañana, ¿verdad? ¿Ok? Yo creo que antes de que se ponga el sol terminamos. Usted va a llegar a casa a merendar sin problema, pero es interesantísimo a mi punto de vista, porque Jesús en el capítulo 4, a partir del verso 18, no lo vamos a leer, pero yo sé que varios toman apuntes, a partir del 4 del verso 18 en adelante, Jesús está empezando a escoger a los que van a ser sus discípulos, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, ya los está escogiendo. Y entonces hay una multitud que se está reuniendo, pero como ha hecho Jesús o haría Jesús muchas veces hacia adelante, Jesús se separa de la multitud y sus discípulos van a él. A ver si escuchó, Jesús se separa de la multitud. Hay líderes hoy en día en muchas comunidades cristianas que están buscando la multitud, pero Jesús está buscando, permítame decirte, no la multitud, Jesús está buscando discípulos. La diferencia es que el discípulo es el que tiene su corazón al 100% metido en ser como su maestro. Bástale al discípulo ser como su Señor, dice la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a dar lectura a los primeros versículos. Y vamos a iniciar versos 1 al 3, por favor. ¿Sí lo encontraron ahí? A ver, chíflenle. Ya caché quién va al cine. Ok. ¿No pueden abrirlo? Sí. Ok. Ok. Wow. Salió mal centrado. Ok. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito Padre, en esta mañana queremos alabar tu nombre y darte gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por esta congregación. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que están en este día por primera, segunda, tercera vez, y también porque tienes planes y tienes palabra para cada uno de nosotros. Abre de manera personal nuestros corazones para escuchar tu voz y responder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí está hablando de los pobres en espíritu. ¿Sí se da cuenta? Ok. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y quisiera que veas un poquito aquí unas palabras que vamos a ver, en la siguiente por favor. La palabra bienaventurados. Esta palabra literalmente en el idioma antiguo, del español antiguo, del tiempo de Don Quijote de la Mancha por allá, es que les estás deseando buenas aventuras a alguien.
y no de las aventuras de esas malas, tú ya sabes a cuáles no me refiero. Pero ¿cuántos quieren tener buenas aventuras en el 2020? Nomás 5, ¿ok? Imagínate, la definición de la palabra, si nos metiéramos en el diccionario Strong's, nos dice la palabra original en el griego, me llamó la atención, Macarios. ¿Cuántos conocen a un Macario, una Macaria? Creo que por ahí hay una, ¿verdad? ¿Usted se llama Macario, joven? Saluda. Ahí está Macario, bendiciones. Ahí está. Ahora, ve lo que significa. Tiene 3 significados la palabra Macarios. Supremamente bendecidos. ¿Escuchó la palabrita? Bienaventurados los pobres en espíritu. Te lo voy a decir con la definición: supremamente bendecidos los pobres en espíritu. ¿Está escuchando? ¿Cuántos quieren eso para el 2020? Que para diciembre, cuando tenemos nuestra reunión de agradecimiento, de dar gracias a Dios para fin de año, usted pueda decir: fui supremamente bendecido en el 2020. Las sorpresas de Dios fueron buenas y grandes en el 2020. Supremamente bendecidos. Voltea con el que está a tu lado: ¿cómo estás? Contéstale: supremamente. Uy, no se te oye, hermano. Te hizo falta tu chocomil. A ver, otra vez. Supremamente bendecido. Bienaventurados los pobres en espíritu. La segunda traducción de la palabra Macarios es en excelente posición. ¿Está escuchando? En excelente posición. En excelente posición los pobres en espíritu. Ahorita vamos a analizar un poco más este concepto de pobres en espíritu, pero Dios te está abriendo puerta por tu discipulado y por tu oído abierto al corazón de Papá Dios. Dios te está abriendo puertas a excelentes posiciones. Yo puedo mencionarte personas, no voy a decir nombres, pero personas que no tienen, por ejemplo, un título para estar en el lugar que están, pero por su fidelidad a Dios, Dios les abrió la puerta y están siendo bendecidos. En excelente posición. Wow. A ver, vamos al siguiente, por favor. Otra definición. No, ya nada más eran esas 2. ¿Me perdonen? Ok, me equivoqué, me cobiqué. Nótese la pequeña palabrita en el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es. ¿En qué tiempo está esa palabrita? Es el reino de los cielos. Algo que tenemos que entender en las bienaventuranzas, y depende cómo cuentas las bienaventuranzas, hay quienes dicen que son 8 hasta 10, pero depende cómo cuentas las bienaventuranzas, tienes que tener esta mentalidad. No son cosas que Dios está hablando para el futuro, para cuando venga el reino de Dios a la tierra, sino que es algo que Dios quiere que estés viviendo hoy, 2020. ¿Ok? Reino de los cielos. Hay muchos versículos en los evangelios que nos hablan del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús también usa la frase mi reino, su reino, hablando del reino del Padre. De los tales es. De los tales es. ¿Qué significa el reino? Te puse ahí la definición. A ver, avánzale por favor. Los pobres en espíritu. Pon atención por favor. Los pobres en espíritu, regrésale uno, perdón. Son aquellas personas que dependen 100% de la justicia de Jesús. 100% de la justicia de Jesús. Esos son los pobres en espíritu, y ahorita lo vamos a ver. Porque este concepto de pobres en espíritu va a ser la llave que te abre todas las demás bienaventuranzas en el Sermón del Monte. ¿Ok? Mateo le dedica 101 versículos al Sermón del Monte. Lucas en el capítulo 6 del 20 al 39 son 19 versículos nada más, pero
aquí está la versión larga, la versión que tiene un montón de ingredientes que tienes que conocer. Y yo veo a varios que bueno que estás tomando apunte ahí en tu libretita, un concepto que aprendí hace muchísimos años de un predicador, y ese hermano todavía está predicando, ya está en sus 90s, pero este hermano siempre decía, el sermón del monte es la constitución política del reino de los cielos. El sermón del monte, o sea, Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte es la constitución política del reino de los cielos. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Cuántos saben que como país tenemos una constitución? ¿Y cuántos saben que esa constitución nos da derechos? Ah, qué bueno se sabe en esa parte. Pero la otra parte que nadie dijo, obligaciones. A ver, lo voy a repetir. ¿Cuántos saben que esa constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos da derechos y nos da obligaciones? Así también la constitución política del reino de los cielos, que es el sermón del monte, nos va a dar derechos y nos va a dar obligaciones. Por eso es muy importante que lo conozcamos. Hay muchas personas en nuestra nación, en este mismo tiempo, que están viviendo situaciones contrarias a lo que nuestra Constitución dice. ¿Y por qué las están viviendo? Porque no conocen lo que dice su Constitución. Tenemos que conocer nuestra Constitución, ¿no es cierto? Avánzale por favor a nuestras definiciones de reino. Definiciones del reino de los cielos. Y aquí voy a darte varias. Número 1, es el gobierno de Dios en mi alma, mi voluntad, mis decisiones y emociones. Ahí están todas, si se alcanza a ver ahí atrás. El gobierno de Dios en mi alma, voluntad, decisiones y emociones. Repito el concepto, del reino de los cielos. No está hablando de lo que va a pasar después de esta vida, sino lo que Dios quiere que ocurra en esta vida. El reino de Dios quiere decir que Él viene y gobierna mi vida. Y entonces quiere decir que mi alma, el centro de mis emociones, decisiones, voluntad, tiene que estar bajo su señorío, bajo su autoridad. Aunque usted siga cantando esa canción de la iglesia que dice sigo siendo el rey, ¿qué crees? Hay un solo rey y no eres tú. Hay uno solo que descendió del cielo. Hay uno solo que vivió sin pecado. Hay uno solo que pagó por mi pecado y tu pecado en la cruz. Hay uno solo que murió, pero no se quedó muerto, resucitó, venció al diablo, al pecado y la muerte. Hay uno solo que ascendió a la diestra del Padre. Hay uno solo que vive eternamente intercediendo por ti y por mí. Hay uno solo que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo se llama? Jesús. No te oí. Jesús. Entonces el reino de los cielos es, porque de los tales es, ahorita tiempo presente. Y alguien podrá preguntar, ¿y por qué pusiste ahí emociones? Ay, fulanito estalló en pánico. Y es cristiano, ¿verdad? Fulanito se le apoderó el miedo. Perenganito explotó en coraje. Llegó el niño de la escuela con una boleta de calificaciones, donde dice la boleta que faltó 10 días a la escuela, y mamá todos los días lo arreglaba, le daba su desayuno, le empacaba su lunch, y lo mandaba a la escuela, y resulta que se iba de pinta. Llega el niño a la casa, y de repente se olvida mamá de quién es hija y quién es el rey de su vida. Y mañana aparece en primera plana del Sol de San Juan, madre sádica convierte en tamales a su hijo. Avánzale, por favor. Otras definiciones del reino de los cielos. La influencia, me gustó mucho esto, la influencia penetrante de Dios en todas las áreas de mi vida. Es muy fácil decir, a la hora de la reunión, Dios es mi rey.
A la hora, desde las 10 de la mañana que empezamos, aunque usted llegó tarde, hasta la hora que termina el predicador que predica más largo que la autopista, bueno, Dios es mi rey. Pero el Señor tiene que ser mi rey 168 horas a la semana. Si Jesús es el rey de tu vida, se tiene que notar en tu manera de trabajar. Se tiene que notar en tus calificaciones en la escuela. Se tiene que notar en la manera que tratas a tu esposa, a tu esposo y los 14 hijos que Dios les dio. Se tiene que notar en qué clase de ciudadano eres. Es la influencia penetrante de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Tienes áreas donde Dios no entra? Entonces todavía no es Señor, no es Rey de tu vida. Algunos tienen como condominio en sus corazones. Un pedazo le pertenece al Señor y solo de tiempo compartido. Y solo se lo das un rato el domingo y cuando andas muy urgido, hasta los viernes cuando vienes a oración. Pero lo demás de la semana, otros ocupan esa estructura que tienes en tu corazón. La otra definición, el gobierno activo continuo de Dios. Están muy quietos. Voy a pensar que te está cayendo el 20 porque no contestas. Por lo menos haz algo, una mueca o algo, ¿verdad? Influencia penetrante de Dios en todas las áreas de mi vida, el gobierno activo continuo de Dios. Si toda la semana estoy bajo el gobierno de Dios, durante la semana va a haber puertas de oportunidad donde lo que yo ya he aprendido de Papá Dios lo puedo compartir con alguien y transformar una vida. Donde yo puedo llevarle esperanza a alguien que vive sin esperanza. Donde yo puedo llevarle una solución a alguien que cree que su vida o su matrimonio, su casa no tiene una solución. Donde yo puedo decirle a alguien, este es el camino correcto. ¿Saben cuál es parte del problema hoy en día? Y vamos a mencionar esto más a fondo al rato, pero muchas personas, y lo menciona mismo la palabra, muchas personas comparan sus vidas con el vecino, con el prójimo, a ver si están bien o están mal. Y escuché una historia, leí una historia hace unos días que me llamó mucho la atención. Era un hermano escocés y lo invitó uno de sus congregantes a ir a conocer su rancho donde tenía un montón de ovejas. Y estaba viendo una manada de ovejas blancas. ¿Cuántos han visto las ovejas blancas? Que yo vivo con una oveja blanca, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Y en contraste con el pasto tan verde, tan rico que se veía, digo, si fueras animal, si fueras vaca, se veía delicioso el pastito para las ovejas se veían blancos. Pero en el ratito que estuvieron ahí, de repente, él decía, en contraste con el pasto, qué blancos se ven esas ovejas. Pero de repente empezó a nevar. Se tapizó todo de nieve. Y dijo el hermano, en contraste con la nieve, qué sucias se ven las ovejas. Yo puedo compararme con alguien más y decir qué limpio estoy. Qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero. Sin mí me muero. ¿Cómo va? Jamás me podré olvidar. Así iba el himno, ¿verdad? Algo así. Pero quiero decirte, el estándar no son los demás. El estándar es la palabra. El estándar es Jesús. Él es el estándar. Y en comparación con ese estándar, todos nosotros nos vemos manchados. Vamos a avanzar ya que terminaron los amenes tan emocionados. Otra definición del reino de los cielos, cuando la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Se acuerda que eso es parte de la oración de Jesús? Del famoso Padre Nuestro. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y yo te pregunto, ¿cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? ¿Usted cree que cuando Dios da una orden a alguno de los ángeles, el ángel dice, no hombre, yo ya fui la semana pasada, manda otro? O le diga al ángel, oye, estoy en medio de un chat, mejor
deja que otro vaya, déjame contestar mis correos y al rato voy a otro, al que sigue. ¿Hola? O como se burló un pastor que me presentó una vez, que cuando Dios le dice al ángel, ve a proteger al hermano Esteban, dice, pobre ángel, sale todo moretoneado, ¿verdad? Ya me han tocado situaciones así tremendas, ¿verdad? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Alguien se queja? ¿Lo hacen al ahí se va? ¿A la vista del ojo? ¿A la vista del ojo? ¿Cómo se hace en el cielo? Perfectamente. Imagínate cuando lleguemos a ese nivel de obediencia con Jesús. Wow. ¿Cuántos saben que nuestras vidas tienen que cambiar? Ok, vamos a ir a nuestro tema. Todavía no llegamos, estamos empezando apenas. Ok. Voy a ir a una historia en el Evangelio de Lucas que me llamó mucho la atención. Y para la historia quiero que veas esta foto. Hacia el frente de la foto está un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que imponían un montón de reglas y leyes y religiosidad sobre la gente. Y es importante ver por qué Jesús tronó tanto en contra de los escribas y fariseos. De hecho, Jesús les hablaba bien bonito, les decía hipócritas, serpientes, generación de víboras, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, llenos de los huesos de muertos. Qué bonito les hablaba Jesús. ¿Y por qué? Porque esta gente tan religiosa le agregó a lo que Dios ordenó a Moisés, le agregó cientos y cientos y cientos de reglas. Usted puede buscar en línea en español el Talmud, por ejemplo, el más famoso. Hay varias versiones, pero el más famoso es el babilónico. Son 3,000 páginas, imagínate, de reglas que tenían que enseñar los fariseos y los escribas. 3,000. Nada más encontré en el Talmud 15 páginas de qué clase de nudo puedes amarrar cuando desatas a tu camello y lo llevas a beber agua si es el día de reposo. 15 páginas. Y por eso Jesús les reclama y les dice, ustedes amontonan reglas y reglas y reglas sobre la gente y ni con un dedo chiquito les aligeran la carga. Está re bueno este libro, se lo recomiendo. Pero el de atrás, ¿quién es? ¿Sí ven el que está atrás? Apenas se ve. El de enfrente, ¿cómo está? ¿Cuántos han visto esa película cristiana que se llama King Kong? ¿Cómo hace el King Kong con el pecho? Son los cristianos yo-yo. ¿Conoce un cristiano yo-yo? Es que yo. Y el de atrás, el publicano. ¿Cuál es el contraste? El publicano, si te metes a estudiarlo en el diccionario bíblico, te va a explicar que el diccionario, que el publicano literalmente era un traidor a la patria. ¿Qué hacía el publicano? Era el cobrador de impuestos, pero no era el que cobraba impuestos para el pueblo judío, sino para el invasor, el pueblo romano. ¿Cómo lo ven? Y curiosamente, yo sé que esto no lo va a creer, eran bien tranzas. Ahora, vamos a leer la historia ahí en Lucas, capítulo 18, a partir del verso 9. ¿A quién dirige Jesús esta enseñanza, esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Está muy claro. ¿A quién está enfocándose Jesús en esta parábola? Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar. Gracias a Dios por los hombres que vienen a orar. Pero dice, subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro era publicano. Verso 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Qué curioso, consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, americanistas, reggaetoneros. ¿Qué más? ¿Y luego qué dice?
ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Te hago la pregunta: ¿cuál de los dos llegó pobre de espíritu? Pobre de espíritu. Y quiero decirte, me da tristeza decirlo, pero es la triste realidad. Hay muchos que estamos en el servicio, en la casa de Dios, con la mentalidad de que Dios, tú me debes. Así llegó el publicano. Dios, tú me debes, estuve de ujier 3 semanas. Me debes, Señor, me debes. ¿Estás sirviendo para que Dios te deba, o estás sirviendo porque estás agradecido y enamorado de Jesús? Es la mentalidad, y espero que no se enoje nadie, pero es la triste realidad. Es la mentalidad de quienes se van a las famosas mandas o a las peregrinaciones para que Dios les deba. Acumulan puntos, su manera de pensar, consciente e inconscientemente, acumulan puntos con Dios. Así no funciona esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hace muchos años, más o menos unos 20 y tantos años, una persona me escribe un correo y me dice: tengo equipo que quiero donar para el servicio de Dios en México, que no sé qué. Bueno, ya le di una dirección, lo mandó, él estaba en Estados Unidos, lo mandó a Texas. Y pasamos como 6 meses que no fuimos, y bueno, ya por fin cuando llegamos, junto con el paquete, había equipo electrónico, equipo fotográfico, está su carta. Y así lo puso él, en su puño y letra. Es que quiero que cuando Dios me llame a su presencia, quiero tener algo a mi favor que presentarle. Wow. Así no funciona esto. Eso no es pobres en espíritu. ¿Tú crees que cuando llegues al cielo el Señor te va a decir: a ver, ¿cuánto diste de diezmo? Y el Nuevo Testamento enseña el diezmo, te puedo dar una cátedra sobre eso si quieres, si no te enojas. ¿Cuánto ofrendaste? Recuerdo una vez una persona reclamó, dice: no, si gracias a mí tienen el auditorio. Y le pregunté a la contadora: oye, fulanito, ¿cuánto dio para construcción? Ya checa, dice: 200 pesos. Wow, así en ese precio voy a construir otros 10 auditorios. Gracias a él tenemos el auditorio. Oh, es como cantarle a Dios: mira, me debes. Me debes. No soy como este. Cuando tú llegas con Dios y traes tu costal de Santa Claus en la espalda: mira, Dios, todo esto lo he hecho por ti. Y estás en deuda conmigo. Es más, Dios, fírmame un pagaré. El único pagaré que Dios te permite, lo dice Proverbios, cuando tú le das al pobre, se queda Dios endeudado contigo. Pero ¿qué crees? Dios no se queda con sus deudas, Dios las paga de inmediato. Sé propicio a mí, pecador. El hombre que era despreciado por el religioso. ¿Saben que hay eso también en algunas congregaciones? Ay, mira cómo vino aquel. Ay, mira, fulanita, parece de uniforme, trae el mismo vestido que hace 8 días. Así en una congregación alguien me vino a decir: no, pues el pastor todos los domingos trae la misma ropa. Le dije: no hay problema, hermano, llévelo usted a Liverpool y cómprele algo nuevo. A Liverpool. ¿Vale? O si quieres, sé totalmente Palacio. O de a perdiz, tianguis. Verso 14, por favor. Estamos en Lucas 18, 14. Os digo que está hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Está escuchando la diferencia?
El que entra, y quiero repetir esto, tengo que repetirlo, el verso 3, el corazón o la actitud de pobreza cuando llegas con Dios, es la que te abre todo lo demás del reino de los cielos. Cuando llegas con Dios reclamando, no se te abre ninguna puerta. El fariseo, ¿qué dice? Cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla, esta mañana un grupo de personas recibieron sus certificados de sus módulos de crecimiento, de sus cursos de doctrina, gracias a Dios. Pero te tengo una mala noticia, tampoco con eso Dios queda en deuda contigo. Eso es para ti, eso es para que aprendas, es para que conozcas. Ya lo que hemos insistido mucho, nos interesa que puedas contestar con tu Biblia por qué crees lo que crees. Amén. Por ejemplo, ¿por qué creo que fueron 3 reyes magos? ¿Y se llamaron cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Verdad? ¿De dónde sacan todo eso? Eso no está en la Biblia. Habla de 3 regalos, oro, incienso y mirra. Tampoco dice que era un camello, un caballo y un elefante. Conocemos una persona que cuando era el Día de Reyes se iba con los cirqueros y traía popó de esos animales para poner en el jardín para que sus hijas dijeran, oh, llegaron los Reyes Magos. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Quién se fue justificado? ¿Cuántos de ustedes saben que tú no conoces el corazón de la gente? ¿Quién conoce el corazón de la gente? El publicano se quedaba lejos. El publicano no se acercaba. El publicano no se daba golpes de pecho así como que yo soy el King Kong de esta historia, sino se daba golpes de pecho. ¿En qué sentido? Humillación. Yo merezco el castigo de Dios. Yo merezco el infierno, yo merezco estar en la eternidad sin esperanza. Entonces Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Avanzamos, por favor. Están un poco quietos, pero no hay problema. Entonces, repito, una verdad muy importante. Dios no está en deuda con ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Ay, pero el hermano ya juntó 50 diplomas de los básicos. Pues qué chido, hermano. Qué chido, aunque la neta no hay que decir chido porque se oye gacho, ¿ok? Pero Dios no está en deuda conmigo ni contigo. Amén. Yo tengo un montón de diplomas, mi esposa también, mi hija también, y yo sé que el día que yo me muera, alguien los va a agarrar para forrar la jaula del perico, o sea. No estamos en contra de la instrucción y la enseñanza, los estudios, pero eso no me da puntos con Dios. Eso me da herramientas para ser más útiles en el reino de Dios. Pásale, por favor. Vamos a pasarnos a Proverbios 20, verso 6. ¿Cómo nos encontramos con esto? Y pues también hubiéramos agarrado otra versión aquí de Proverbios 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Cuántas veces le empiezas a compartir a alguien de tu relación con Dios y lo primero que te dicen es, yo soy bueno, no le hago mal a nadie? O sea que ya traes algo en el costal, no estás llegando como el publicano, estás llegando como el fariseo. No le hago mal a nadie, punto a favor. No le pego a nadie, punto a favor. Abrazo a mi suegra, punto a favor. No he matado a nadie, punto a favor. Diezmo el 11%, punto a favor. No, así no funciona esto. Avánzale, por favor. Cada uno proclama su propia. Vamos a ver qué dice. Está repetido, perdón. Ya vimos Lucas. La mentalidad del apóstol Pablo, perdón. Repetí varias micas ahí, perdón. ¿Me perdonen? Si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos.
Vea la mentalidad del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo hizo muchísimo dentro de su religión antes de convertirse a Cristo? ¿Y cuántos saben que hizo mucho más en su relación con Cristo? Pero vamos a ver qué dice Pablo. Avánzale, por favor. Nos vamos primero a Romanos 7:18. Pablo, el apóstol, está escribiendo, vea lo que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Imagínate que llegues con Dios, con una necesidad muy grande, y le digas: Señor, acuérdate que conmigo te sacaste la lotería. Bueno, en mi caso sí le pegó al gordo, pero eso es otra historia. ¿Qué está diciendo Pablo? En mí, nada bueno. A ver, el que sigue, por favor. Nos brincamos a Filipenses 3, del 7, creo que es hasta el 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A ver. Esa es una actitud de pobre de espíritu. Pablo en varias ocasiones platica sus antecedentes religiosos. Fariseo entre los fariseos. No solamente era fariseo, era maestro de fariseos. Fue alumno de Gamaliel, uno de los rabinos más famosos de aquel tiempo para explicar las cosas de la ley de Moisés. Y Pablo dice: todo lo que hice antes de Cristo lo tomo por basura. Lo tomo como que no vale absolutamente nada. De hecho, la versión antigua 1909, ¿sabes cómo traduce la palabra basura? Bien bonito, estiércol. ¿Qué haces con el estiércol? Ay, acomódalo aquí en la sala de mi casa, madre. Lo pones en un cuadro en la pared. Todo eso lo tengo como que no vale absolutamente nada. ¿En relación con quién? Véase a la mitad del versículo: excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Wow, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él. Aquí está otra vez la clave. Hablando del fariseo y el publicano. Ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Están siguiendo el hilo? ¿O ya los estoy confundiendo? Pobre de espíritu. ¿Cuántas cosas buenas hiciste en el 2019? Pues espero que por lo menos un par de cosas, o un par de personas hicieron algo bueno. No estamos en contra de las buenas obras, porque la palabra dice que fuimos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. No somos salvos por méritos, somos salvos porque Dios tiene planes para que caminemos en esos planes y seamos de beneficio a muchos más. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando de dos clases de justicia. Hay una clase de justicia que tenía el fariseo. Vengo a todas las reuniones, doy mi diezmo fielmente, no soy como este americanista que está atrás de mí. Aquí hay varios americanistas, vamos a ser honestos, levanten la mano, miren nomás, Dios los ama. ¿Usted también es americanista? Es cotorreo, no es. Otro americanista, sí, cierto, ¿verdad? No te compares con el de atrás, compárate con el de arriba. Y todos salimos, repito, como las ovejas cuando estaba el pasto verde, se veían muy blancas.
empieza a nevar y se ven bien sucias. Comparación al Señor, todos estamos manchados. Entonces no es mi propia justicia, que es ¿por qué? Por la obediencia a todo el reglamento y las leyes de Moisés, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe es porque yo confío no en quién soy, no en lo que hago, lo que no hago. Imagínate nada más de los 10 mandamientos, luego están 613 mandamientos de Moisés. Tengo que estar continuamente checando a ver si no estoy faltando en alguna de esas cosas. Pero ya no es por eso, ahora es por fe en que Jesús fue a la cruz, liquidó mi sentencia y tengo fe en lo que Él hizo en la cruz. Y Él abrió las puertas al cielo por su muerte y su resurrección. Ahora tenemos acceso libre al Padre, no por lo que hago o no hago, sino por la fe que tenemos en Jesús. Él abrió las puertas de par en par. Déselo más fuerte. Vamos a Timoteo. Pablo también está aquí hablando del contraste. El contraste entre el publicano y el fariseo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Imagínate esta palabrita, me tuvo por fiel. Está hablando de que Dios tuvo fe que vas a ser fiel en lo que te voy a encomendar. Y te dio la oportunidad. Verso 13, me puse en el ministerio, habiendo yo sido antes, ahí está la lista otra vez, blasfemo. Haga de cuenta como de Alvarado, Veracruz, más o menos. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, ¿está todavía ahí? Sí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que, de los cuales, imagínate que un Pablo pudiera entrar a la presencia de Dios y decir, mira Dios, ve cuántas iglesias he plantado, vea cuántas multitudes le he predicado, Señor, ve cuántas veces estuve en la cárcel por cuestión del evangelio, cuántos golpes y azotes, 3 naufragios, ve todo lo que he pasado y padecido por tu nombre, Señor. Son puntos a mi favor. ¿A dónde regresa Pablo? Siempre regresa a este punto, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy primero. Llego con mi costal vacío con Dios. El costal vacío. Hola. Algunos han malinterpretado esto en que pues, necesitas ser totalmente pobre para entrar al reino de los cielos. No tienes nada que comer más que pruebas carne cuando te muerdes la lengua. Pisas un chicle y sabes de qué sabor es. No está hablando de esa clase de pobreza. Hay algunas personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Hola. ¿Cuántas personas darían todo lo que tienen por tener una familia diferente? Por tener una buena relación matrimonial, por tener hijos que les aman y les respeten. ¿Cuántos darían todo lo que tienen por tener salud? ¿Hola? ¿Cuántos darían todo lo que tienen por estar en paz, por vivir en paz? ¿Hola? Y te das cuenta cuántas personas, y esto lo ves a menudo en los noticieros o los periódicos, o como decía un pastor de Oaxaca, los chismeóricos, cuántas personas de repente que son famosas, a lo mejor atletas o músicos, etcétera, salen en el noticiero que lo cacharon con droga, lo cacharon con alguna cosa chueca o abuso de niños, o dice la hermanita se quitó la vida. Nombres famosos que nos hicieron reír en las películas se han quitado la vida.
Se supone, entre comillas, que tenían todo y a la vez no tenían nada. Algunos, repito el dicho y no es original mío, quisiera ver quién fue el originario, pero después se lo cuento. Algunos son tan pobres que lo único que tienen es dinero. El dinero no soluciona todo. Ay, hermano, necesito para mi taxiván. Pues sí, pero pues un taxiván con todo y placas te sale como en 800,000 pesos y pues no tengo para darte. ¿Vale? Entonces la pobreza de espíritu, repito el verso 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que saben que solo pueden confiar en Jesús. No en lo que yo hice, no en lo que yo merito, no en... Recuerdo una vez una hermanita que murió y el marido la trataba muy mal y los hijos decían, no, segurito está en el cielo por todo lo que le soportó a mi papá. Oh, ¿qué crees? No. ¿No? ¿Y por qué lo soportó? Otra historia. Codependencia por 1000 cosas, que tampoco es lo correcto. Vamos a avanzar rapidito, gracias por los amenes. Dice, pero por esto fui recibido ¿a qué? La palabra misericordia es un estudio hermoso en la palabra. La palabra misericordia es que Dios no me dio lo que yo merezco. Cuando llegamos a la casa de Dios y yo merezco servir, yo merezco ser líder, yo merezco que me tomen en cuenta, yo merezco el micrófono, no merecemos nada. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? Merecemos la cruz. Esa cruz la tomó Jesús por ti y por mí. Pero yo la merecía, tú la merecías. Si Dios te da lo que merecemos, nos da el infierno, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no me da eso. Jesús en su misericordia nos da el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Liquidó mi sentencia y me dio vida eterna. Dice, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Wow. Bienaventurados los pobres en espíritu, bien posicionados, supremamente bendecidos, supremamente felices, los pobres en espíritu. Yo quiero invitarte que cada mañana empieces reconociendo, a ver si puedes captar esto, tu cartera vacía delante de Dios. A lo mejor ahí tienes unos pesos, unos billetitos que se le escaparon al cesto de la ofrenda, no sé. No es el punto. Pero cuando te presentas a Dios, mira, Señor, todo esto a mi favor, preséntate con la cartera vacía con Dios. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Sé el que resuelve mi problema contigo, tú mismo, Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Creo que es la última, o ya hay otra más. Oh, todavía hay otra. Oh, perdón. Todavía va para largo, no te cae el 20 todavía. Okay. Hebreos 12:14, seguid la paz. Este es el estándar de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Cuál es el estándar de Dios? La santidad. ¿Y quién es el estándar de Dios? Jesús es el estándar de Dios. Amén. Y la paz. Por eso dice también Pablo, entre tanto dependa de ti, procura estar en paz con todos los hombres. Hay personas que no quieren estar en paz contigo, ya buscaste una y otra vez y nomás no quieren. A ver, te lo voy a decir como dijo el profeta Goyo, pinta tu raya. Así de fácil. ¿Quién es el profeta Goyo? No sé. Pero por ahí escuché que lo mencionaron. Amén. Amén. Ay, tengo que hablarte del joven rico. Era un líder en el pueblo. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 19. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno
sino solo Dios. ¿Qué principio te dice el verso 19? Cuando tú dices yo soy bueno, ¿qué dice Jesús? ¿No hay ninguno bueno? Solo Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Claro que sí. Verso 20. Los mandamientos sabes. Curiosamente, Jesús le regresa al estándar de Dios. Aquí los tenemos plasmados, los 10 mandamientos. Hay una gran cantidad de personas en este tiempo, en esta generación, y de hecho desde los años 30, que están enseñando que los 10 mandamientos ya no se aplican a la vida de los creyentes. Pero quiero que entiendas, las leyes de Moisés, 613 mandamientos de Moisés no se aplican a los cristianos, pero los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra todavía están vigentes en el nuevo pacto y son el estándar de Dios. Amén. Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo contesta este muchacho? Imagínate el fariseo, el fariseíto vamos a ponerle porque era joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Señor, date cuenta, hijín. Estás en deuda conmigo. Es más, Jesús, tócame y verás que de la unción tú te caes. Hay algunos que así se creen, ¿verdad? Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Voltee con 2 personas y diles, aún te falta una cosa. Aquí entra el estándar de Jesús. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero este muchacho era de tal forma que le ponía veladora al cajero automático. Porque decía Santander, ¿verdad? Entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era ¿qué? ¿Qué reglamento de los 10 mandamientos estaba violando este muchacho? El primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tengo que escoger entre el dinero y Jesús, el muchacho dice, escojo el dinero. Porque como dijo el profeta, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y sigo siendo el rey. Mi palabra es la ley. Sí. ¿Por qué me salí en esto? No sé para quién sea esto, es gratis para alguien. ¿Quién fue ese profeta que escribió eso? ¿Vicente Fernández o quién? José Alfredo Jiménez. Usted lo encontró ahí en los libros hipócritas de la Biblia, ahí lo encontró. Ok, creo que ya son los últimos, ya es todo. A ver, el que sigue, el último, ponlo. Así tenemos que presentarnos delante de Jesús, con mis manos vacías. Mis manos vacías. Si puedes tú nada más capturar esto, imagínate que vas a entrar al palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo el universo. Y lo único que te está pidiendo, que entres con las manos vacías. Y al entrar con el espíritu pobre. La palabra pobre, por cierto, no la puse, pero imagínate que es la misma raíz que en el español el mendicato. Saben que hay gente pobre pero que come, hay gente pobre pero trae algo puesto, pero imagínate el que no tiene nada. Vimos en India personas literalmente un trapo amarrado y era todo lo que traían, ¿no es cierto? De extrema pobreza. Imagínate que así te presentas con Dios. No es mi justicia, no son mis logros, no es todo lo bueno que hice, no es cuánto diezmé el año pasado, no es que hago y no hago y bueno, vengo con las manos vacías,
sin puntos a mi favor. Y tengo que confiar enteramente en la cruz, lo que Jesús hizo por mí en la cruz. ¿Usted lo puede creer? Póngase de pie. Bienaventurados los de espíritu pobre.